Capricornio, bienvenido a tu lectura para revelaciones del 2020. Aquí vamos a ver cuáles son las energías generales para ti durante todo el año, pero nos vamos a centrar específicamente en los primeros 4 meses, enero, febrero, marzo y abril. Bienvenidos a mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Quiero empezar primero dándote el consejo de mi libro, Consejos de J Tarot para este 2020. Vamos a ver cuál es el consejo que tienes que tener en cuenta, que tienes que tener siempre en mente durante este año. Y dice así: las recaídas son probables. Eso significa que si algunos de ustedes han estado teniendo alguna situación, ya sea en el amor o en su vida personal, o incluso hasta de salud, hay posibilidades de que esos ciclos se vuelvan a repetir durante este año. Así que necesitas tomar en cuenta esta situación para empezar a identificar los diferentes patrones que podrías estar utilizando como advertencia de que vas a caer nuevamente en un ciclo donde vas a hacer cosas que no te convienen, situaciones que te perjudican. Y para otros te están hablando de que tengas una actitud donde dice realmente no importa. Y no es que sea una actitud donde no te importe lo que está sucediendo, sino que sea una actitud este año 2020 mucho más relajada, una actitud mucho más tranquila, donde no te apegues a nada y dejes que las cosas que no tienen importancia te vayan a afectar. Tienes que dejar toda esa situación fluir. En la descripción está la información de cómo puedes obtener mi libro. Está de venta exclusivo en estos momentos solamente en Amazon. Ahora quiero ver las energías generales para ti de todo el año. ¿Qué es la energía que te va a estar coronando este año? Mira, te quiere hablar esta carta. Y te sale a ti, Capricornio, la carta del silencio. Y esto va a ser algo que durante este año entonces vas a tener que practicar fuertemente. El no estar utilizando tu palabra para atacar, para ofender. Utiliza tu palabra más que todo para poder meditar, para poder concentrarte. Recuerda que lo que tú expreses con tu palabra va a manifestarse en tu vida. Entonces, antes de decir algo que no sea conveniente para ti durante este año, te están indicando de que guardes silencio, que medites, que conectes tus energías, tu mente, con tu corazón, con tu alma. Y esa es la energía que vas a tener durante todo este año, la energía del silencio, en donde te están invitando a que medites más. Va a ser un año en donde vas a poder conectar más con tu ser interior, conectar más con la energía del universo. Nos dicen también que vas a poder ver las cosas desde otro punto de vista y que estés muy pendientes cuando se están realizando durante todos los meses las diferentes lunas llenas, porque parece que te van a afectar fuertemente a algunos de ustedes durante estas lunas llenas de este año. Recuerden que todos los meses hay lunas llenas. Podrías entonces caer en una etapa donde te restrinjas, donde te sientes un poco deprimido, donde te sientes un poco triste, down, que quieres alejarte. Pero todo esto tiene que ver con un proceso de el universo que te está recargando las energías para que puedas entonces de esa manera avanzar y seguir hacia adelante para que no te quedes estancado. ¿Qué más? Este año 2020, en general, todo el año necesitas tener energías en donde te mueves despacio. Analiza las cosas. Estarás pronto a cruzar esa meta a la cual tú te has propuesto. Y este año me están diciendo tus guías que va a ser un año en donde tú vas a poder abrirte grandes puertas, grandes caminos y que van a llegar nuevas oportunidades para ti. Pero esas oportunidades se van a ir manifestando poco a poco. No va a ser algo en lo cual tú abras los ojos y de una vez aparece un milagro y obtuviste ese sueño por el cual has estado tratando de luchar. Te están indicando aquí de que por todo lo contrario va a ser un proceso bastante lento, pero te dicen que este año tú vas a poder dar pasos de una manera mucho más certera y mucho más directa que en años anteriores, porque vas a poder saber calcular los pasos que tienes que dar y la velocidad que tienes que tener para cada situación que se te presente durante este año. Te hablan también de que va a ser un año donde vas a estar recibiendo muchas comparaciones
Y estas comparaciones pueden ser de tu propia parte, como podrían ser también comparaciones por personas que están a tu alrededor. Este podría ser un año para ti, el 2020, donde te dicen, ah, mira Capricornio, pero es que tú te pareces a esta persona. O el trabajo que tú estás realizando parece ser similar al de esta persona. Algunos de estos comentarios podrían llegar a afectarte a ti, tu ego, tu autoestima, porque tú dices, pues no, yo soy yo y yo tengo mi propia energía, pero siguen esas situaciones en las cuales, a pesar de que te podrían estar comparando, no lo veas de una manera negativa, míralo como un halago más que todo. Míralo como una energía en la cual te están haciendo sentir, haciendo saber que realmente tu trabajo es reconocido al compararlo con personas también en tu misma línea de trabajo o en líneas similares. Y sobre todo trata de que estas comparaciones que vayan a suceder durante este año no sean causadas por ti mismo. O sea, no te autocritiques. No te estés comparando con las personas a tu alrededor y te estés comparando con los caminos de otras personas porque son caminos muy diferentes. Es algo que tienes que tener en cuenta para este 2020. Un año de meditación, un año donde vas a poder incluso tener algún tipo de aventura o de retiro espiritual que va a llegar a ti, que va a ser importante que lo hagas. Un año donde tienes que tomar las cosas con calma. Y un año definitivamente donde podrías estar alcanzando un gran éxito y un gran reconocimiento, donde podrían incluso hasta llegar a compararte con personas en la misma línea en la cual tú te encuentres. Vamos a ver entonces en estos momentos cuáles son las energías para los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril. Vamos a ver cuáles son los mensajes de las cartas del tarot para ti esos meses. Vamos a quedarnos con esa carta para enero, febrero, marzo, abril. Veamos el consejo de amor para ti, cómo se te va a dar el amor durante estos meses. Tu propósito de vida. Enero, febrero, marzo, abril. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y tus comentarios para de esa manera tenerte siempre presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y puedes igualmente seguirme en mi cuenta de Instagram, @jtarot7. Ahí hay horóscopos diarios. Las energías que vas a tener en el mes de enero. Te salen las energías de darte cuenta. Y eso te está indicando de que vas a tener grandes revelaciones durante este mes de enero. Revelaciones donde tu yo interior se va a revelar. Donde tú vas a reconocer el talento y el valor que tienes por dentro. Me dicen aquí tus guías también de que va a ser un mes donde vas a descubrir nuevas habilidades. Un mes donde vas a encontrar y conectar con tu armonía y con tu corazón. Podrías estar practicando algún tipo de instrumento, podrías estar reconociendo algún tipo de progreso o de actividades que has estado realizando. Podrías darte cuenta entonces también de que tu futuro es un futuro bastante importante, lleno de muchísima luz, donde vas a encontrar tu verdadero yo. Va a ser un mes de descubrimiento, este mes de enero, donde vas a reconocer tu potencial, tu talento, tu poder y el amor que tú tienes para brindarle a las demás personas. El mensaje de las cartas del tarot, te sale la carta del Rey de Bastos. Dice que durante este mes tú vas a estar recibiendo un gran reconocimiento, que vas a estar en una posición envidiable durante el mes de enero. Y esta posición podría ser una posición de poder dentro del negocio en el cual te encuentras, dentro de la región donde tú te manejas, de lo que sea que tú hagas o estés involucrado profesionalmente. Vas a tener el reconocimiento y admiración de colegas e incluso también del público en general. Pues no importa si tú eres una persona que trabaja con los medios o si simplemente eres una persona que tiene un trabajo de 8 a 5, vas a estar recibiendo esos reconocimientos y esa aprobación de gente que tú has estado esperando. Algunos de ustedes también
Esta carta te podría estar hablando de un avance con respecto a una posición. El mes de enero podría presentarte a ti algunos tipos de exámenes, pruebas, entrevistas para una mejor posición en tu vida laboral. Así es que va a ser un gran mes, el mes de enero, con respecto a estas situaciones. Veamos en el amor, ¿qué te depara el mes de enero? Matrimonio. Muy bien. Dice esta carta que la situación en la cual tú te refieres a el amor involucra el matrimonio. Esto puede significar de que podrías estar asistiendo a una boda, podrías estar realizando la tuya o haciendo arreglos para tu boda durante este mes de enero. Las personas que podrías estar también solteras podría indicarte de que conoces a alguien durante este mes con las intenciones de llegar a casarse y tener una familia contigo en un futuro. Entonces te hablan de que el amor va a estar bastante fuerte en tu vida, de que este mes de enero vas a poder tener a tu lado a esa persona especial que te va a llevar de la mano hacia un mejor futuro, hacia la felicidad, hacia lo que tú has estado esperando. Me están diciendo también tus guías, y tengo que darte el mensaje, para un grupo de ustedes podrían estar conociendo a una persona que está en proceso de separación, una persona que todavía está comprometida. Así es que mucha atención con quién sales o a quién conoces durante este mes de enero, para que no te vayas a llevar entonces una mala sorpresa, una mala noticia, y estés conociendo a alguien que en estos instantes no puede dedicarse al 100% a ti, porque tiene otra persona en su vida. Noticias de compromiso también podrían estar llegando a tu vida durante el mes de enero. El propósito para ti, de parte de tus ángeles, te habla la carta de la fuerza. Dice que todo lo que tú has experimentado en tu vida te ha hecho más fuerte y te ha dado el coraje necesario para que puedas iniciar este año 2020 con muchísima energía, con muchísima fuerza. Si estuviste sintiendo durante el mes de diciembre de 2019 algún tipo de energía de letargo, de lentitud, de pesadez, habla de que el mes de enero para ti va a ser completamente diferente. Va a ser un mes en el cual tu propósito va a ser salir adelante y que vas a poder enfrentarte a todos tus problemas y todas las situaciones de dificultad que puedas tener, porque va a llegar a ti la fuerza necesaria, la fuerza de voluntad que tú necesitas para no rendirte, para continuar tu camino. Un mes bastante fuerte con estas energías. Vamos a ver cuál es la energía para el mes de febrero. Te sale la carta de la represión. La carta de la represión durante el mes de febrero te están hablando de que va a ser un mes donde tú puedes sentir que el mundo se te viene encima. Pero no lo veo como situaciones externas que te podrían afectar de una manera negativa. Lo veo más que todo como tu propia mente, haciéndote malas jugadas, donde podrías estar estresándote, podrías estar planeando algún tipo de meta o proyecto para este año 2020 que de alguna u otra manera pesa en tus hombros. Y te hablan de que durante este mes de febrero, tal vez esa meta o esas propuestas que tú querías llegar a obtener durante este mes de febrero van a ser algo pesadas para ti. Podrían entonces empezar a afectarte tu estado mental y tu estado de salud. Te hablan de que va a ser un mes donde vas a necesitar tomar algún tipo de vacaciones, relajarte, desconectarte por completo y no ponerte tanta presión, tanto estrés en el tratar de llegar a alguna meta. Me están diciendo tus guías que te preguntes, Capricornio, estas metas a las cuales tú quieres llegar, estos objetivos a los cuales tú quieres llegar, los cuales tú quieres alcanzar, ¿son para ti, para tu beneficio o son para alimentar tu ego? Entonces, si son para alimentar tu ego en estos momentos, puedes echarlos a un lado durante el mes de febrero y enfócate en otras cosas. No te estés preocupando ni estés pensando al 100% de que necesitas lograr esos objetivos. Entonces, durante el mes de febrero tienes que analizar si lo que realmente tú quieres te beneficia a ti, a los demás, o si lo estás haciendo simplemente porque quieres utilizar tu ego y decir, mira, llegué a mi meta,
logré lo que todos ustedes me dijeron que no iba a lograr, porque eso te está pesando. Necesitas desconectarte este mes de febrero e irte de vacaciones o tomarte unos días fuera del trabajo. El mensaje de las cartas del tarot, me adelanté, siempre tiendo a adelantarme. Te sale la carta del 6 de espadas, te habla de dejar atrás aguas turbulentas e irte hacia aguas mucho más tranquilas. Es exactamente lo que te había mencionado y esta carta lo está confirmando. El tarot te indica a ti de que el mes de febrero necesitas desconectarte por completo, irte solo o irte sola, irte con tu familia, fuera de la rutina, fuera del trabajo, buscar un tiempo, una semana, 2 semanas, 15 días, todo el mes, si es posible también para algunos de ustedes, donde no hagas absolutamente nada, solamente relajarte, pasear, conocer, andar de turista, pero no estar con esa mente y esa cabeza dándote vueltas, porque entonces no vas a poder lograr los objetivos para el resto del año. Y cada vez los años se nos pasan mucho más rápido. Así que aquí hay un viaje marcado para ti con esta carta del 6 de espadas. Podrías estar visitando, me están diciendo, Roma, Italia, o un país, inclusive podrías estar yendo hasta Venecia durante este mes. Y para los que no es posible ir durante el mes de febrero, pues unas vacaciones en su pueblo, en su ciudad, en su país, a la playa, a una ciudad cercana o a un país mucho más cercano también. Te están indicando de que eso es algo que tienes que hacer. El amor. En el amor te hablan de que tienes que buscar tu libertad. Es tiempo de que tomes el control de tu vida. Para algunos de ustedes, esta situación de la presión que estás sintiendo, del alejarte y dejar algo atrás, de tomar vacaciones porque te sientes muy estresado, podría ser para algunos de ustedes que necesitan desconectarse de su familia. Esta carta en el amor te indica de que va a ser un mes donde necesitas romper barreras, necesitas salir adelante, donde no puedes continuar siguiendo el mismo patrón. Siento a un guerrero de Capricornio que puede estar como atrapado en una situación de dificultad, atrapado en un círculo vicioso que durante este mes tienes que romper. Y lo vas a lograr porque aquí te está indicando esta carta que definitivamente te vas a liberar y todo esto indica de una situación de presión, de dificultad que te está pesando muy fuerte, que la vas a lograr dejar atrás y te vas a poder liberar por tu amor propio y por el amor de las personas que tienes a tu alrededor. Tu propósito para el mes de febrero, ¿qué tienes que tener en cuenta para ese mes que puedes lograr, que tienes que hacer para poder sanar tu corazón y seguir avanzando? Te sale la carta del consejero. Te habla de que tú sanas con palabras tranquilas, con palabras buenas, con palabras amables, con consejos inteligentes y con tener un oído empático. Así que esto podría funcionar de 2 maneras. Te indican de que tu propósito durante el mes de febrero es o buscar algún tipo de terapia de pareja, consejeros, o tú convertirte en algún tipo de consejero para alguna amistad. Podría ser que alguien se acerque a ti a buscarte ayuda o buscar tu opinión. Y podría ser que tu propósito durante este mes tendría mucho que ver con eso, con dar o recibir ayuda, dar o recibir consejos para poder salir adelante de una situación de dificultad. Así es que eso es lo que tienes que proponerte durante el mes de febrero. Y recuerden que estas lecturas estamos viendo hacia el futuro, estamos viendo hacia detalle, así que tienes que esperar a que estos meses lleguen. Si escuchaste esta lectura antes del mes de febrero o antes de los siguientes meses, pues te recomiendo que cuando se acerque el mes la vuelvas a escuchar porque allí también vas a tener más estos mensajes refrescados en tu mente. Marzo. ¿Cómo va a estar el tercer mes del año? Que les aseguro que vamos a parpadear y estamos de una vez en este mes. Te sale la carta de la totalidad. Y aquí te están indicando de que va a ser un mes en donde van a faltar ciertas piezas para completar el rompecabezas de tu vida, que las piezas van a estar justo frente a ti, que tienes que pedir ayuda, es lo que me están indicando aquí tus guías. Pide ayuda, no tengas temor, extiende la mano o pide que te extiendan la mano, porque vas a completar entonces un periodo, un ciclo, va a estar cerrando en tu vida importante, quieras o no, este ciclo va a cerrar. Y lo más importante es que tú estés pendiente de esto porque vas a poder sentirte al final de este ciclo completo.
Para el final del mes de marzo tú vas a sentir que has podido cerrar una etapa en tu vida que no era muy bien para ti, que no te hacía feliz. Podríamos estar hablando de cambios de trabajo, cambios de pareja, dejar situaciones atrás de dificultad. Vas a tener el valor, la fuerza, después de todas las lecciones que te ha dado el mes de enero y el mes de febrero, de poder dar ese salto de fe y cerrar una etapa en tu vida que no te hacía feliz. El consejo del tarot, te sale la carta del 3 de oros, te habla de conferencias que podrías estar asistiendo, podrías tú ser quien da esas conferencias, te habla de trabajo en equipo, te habla de un mes donde podrías también estar reuniendo a un nuevo equipo de trabajo o formando parte de un nuevo equipo de trabajo, te habla de el esfuerzo entre varias personas para alcanzar proyectos, para alcanzar metas. Y podría ir desde un nuevo trabajo que tú decides crear, donde tú encuentras a esa persona con la cual puedes finalmente armar tu propio negocio, como podría ser también un grupo de vecinos en una comunidad que se agrupan para poder entonces pelear por algún tipo de derechos, por algún tipo de cambios en su ciudad, cambios en su comunidad. Te hablan de esta unión y del apoyo de personas a tu alrededor que va a ser primordial e importante durante el mes de marzo para poder alcanzar tus metas. Te hablan de que va a ser un mes donde no vas a estar solo, no vas a estar sola y vas a poder encontrar este mes de marzo a tu equipo, a la gente que realmente cree en ti y que te apoya. Esto podría ser en los niveles personales como en los niveles laborales también, donde se te abren caminos y te dan la oportunidad de liderizar un proyecto durante este mes, liderizar un equipo de trabajo durante este mes. El mensaje para ti en el amor durante el mes de marzo, te dice en las cartas que va a ser seguro para ti amar. Es un mes donde tienes que abrir tu corazón, donde tienes que dar y recibir tanto lo que tú quieras, porque eso es lo mismo que vas a estar recibiendo para ti. Así que si quieres encontrar el amor, si es un mes en el cual tú quieres abrir tu corazón, necesitas poder conectar con esas personas y creer nuevamente en el amor, creer nuevamente de que tienes a tu lado o podrás llegar a tener a tu lado a esa persona especial. Me dicen aquí que vas a estar conociendo a alguien, una persona bastante interesante, una persona que va a lograr conquistar tu corazón, pero que van a haber dudas. Y parece que va a ser una persona que llega a ti por medio del universo, por medio de los ángeles. Una persona con quien tienes una gran compatibilidad durante el mes de marzo. Y tienes temor, va a ser un mes donde vas a tener inseguridades, donde no vas a saber si entregarle tu corazón o no. Y te están indicando aquí tus ángeles de que lo vas a lograr, de que es posible, de que abras tu corazón a esta nueva persona que va a estar llegando a tu vida para que esa nueva persona pueda conectar contigo y puedas tú finalmente ser feliz. Recuerden que estas lecturas son generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas y tenemos que esperar a que lleguen los meses para que estas situaciones que se predicen aquí se hagan realidad. Tu propósito de vida para el mes de marzo 2020. Dice que va a ser momento de decidir, que tienes que tomar una decisión. Va a ser un momento en el cual tú te puedes encontrar en una gran encrucijada, donde tienes que tomar una decisión importantísima para ti. Y tiene mucho que ver tal vez con estos arrastres que te estaba indicando de ciclos, de si continúas con la misma presión, si la dejas atrás, y eso se transmite hacia los siguientes meses. Porque podrías estar tomando esa decisión de dejar un trabajo, dejar una situación, dejar una pareja que tal vez te engaña o dejar una pareja que simplemente no te hace feliz y no te sientes compatible. Pero en el mes de marzo te vas a tener que enfrentar a una decisión importante en tu vida. Cuando llegue el mes, tú sabrás de qué será esa decisión. Yo te estoy dando algunas alternativas de lo que podría ser, lo que podría estarte sucediendo. Me están indicando también de que algunos de ustedes podrían durante este mes hacer un cambio de trabajo, podrías estar optando por hacer algo más metafísico, algo más esotérico, podrías estar pensando en trabajar con la numerología o estudiando numerología, estudiando algo diferente. Veo una persona interesada en los astros, en astrología, en horóscopos. Así que podría ser un momento en tu vida en el cual tomas una decisión de dejar un trabajo formal
y empezar un trabajo mucho más espiritual. Porque podrían estar hablando de que tu misión podría tener que ver con las energías y con el darle consejos a otras personas, que tienes que tener la fuerza para poder tomar esa decisión y avanzar. Muy interesante. Al final voy a darte un consejo de los ángeles para el año 2020, así que quédate conmigo, estas son mis otras cartas para ver qué es importante que tengas presente durante este año. Si quieres una consulta privada, mi página web www.jtarot7.com/consultas, ahí está toda la información. Vamos con el último mes que vamos a hablar en esta predicción. Abril. En la descripción está toda la información de cómo puedes tener una consulta privada conmigo y mi libro y todo lo demás. Mira. Volvemos a caer con la carta de la voz interior y es algo similar a la carta de hacia adentro. Y esta carta de la voz interior te habla de que el mes de abril va a ser un mes donde finalmente vas a obtener armonía, donde finalmente vas a poder comunicarte. Me están diciendo tus guías también de que algunos de ustedes van a poder tener algún tipo de conexión o telepatía. Podría ser con otras personas o con animales. Te hablan de que durante este mes de abril tú te vas a percatar cómo piensas algo e inmediatamente las cosas empiezan a manifestarse. Y ponlo en práctica, porque me están diciendo que en el mes de abril tú podrías estar pensando en una persona y de repente esa persona te va a escribir, de repente esa persona te va a llamar, de repente te llega un mensaje de esa persona o la ves en algún lugar, que vas a tener un poder de ley de atracción impactante, muy fuerte para ti. Te hablan también que es necesario que tengas una conexión con la naturaleza, que vayas a ríos, playas, obviamente con mucha seguridad y con mucha protección. Y si en tu país hay la posibilidad de nadar con delfines, hazlo. Porque me están indicando de que eso te va a traer mucha paz, mucha armonía, mucha tranquilidad. Me hablan de unos guerreros de Capricornio que podrían empezar también a recibir mensajes espirituales. Que tengas cristales, me están diciendo. Va a ser un mes donde te va a interesar cómo adquirir cristales, tener cristales en tu casa. Y va a ser esto una situación que va a incrementar mucho más tu energía, incrementar mucho más tu fuerza. Podrías empezar también a cargar cristales contigo en tu bolsillo, en tu maleta, en tu bolso. Y esto va a ser algo que va a incrementar tu energía y tu conexión con el universo. Algunos de ustedes Capricornios tienen un destino bastante conectado con misiones de la vida, con propósitos que tengan que ver con sanación. Así es que muy atentos a esto. ¿Cuál es el mensaje de las cartas del tarot para este mes? La carta del mago. Me río porque yo te estoy hablando de que tienes caminos espirituales y te sale la carta del mago. Esta carta te habla de que vas a poder tener todas las herramientas necesarias enfrente de ti, en tus manos, para poder construir algún tipo de negocio que tenga que ver con sanación. Para algunos de ustedes, las manifestaciones de ustedes van a estar muy fuertes y tengo que aconsejarles que durante este mes, pues y en todos los tiempos, trates de mantener siempre en tu mente pensamientos positivos. No le desees mal a nadie, ni maldigas a nadie, porque todas esas energías, una vez que tú los hagas, se van a manifestar. Porque el universo no entiende si lo estás diciendo como broma o si lo estás diciendo como un chiste. El universo va a manifestar eso. Entonces, si tú manifiestas una maldición para personas a tu alrededor o pensamientos negativos, se les van a realizar. Y luego entonces el karma se va a encargar de ti por estar enviando energías malas. Que mantengas siempre tu conexión espiritual al máximo en positivo. Y que no te enfoques entonces en energías de pesadez, en energías de tristeza, en energías de maldad ni de maldiciones. Porque eso es lo que vas a cosechar. Pues si te dedicas solamente a desear el bien, tomas algún tipo de clase o curso de Reiki que podrías finalmente estar tomando esa decisión de hacer, podrías entonces estarte encaminando y abriendo tus caminos hacia tu destino. El amor para el mes de abril, luna de miel. Mira, qué maravilloso. Yo te hablé también de Venecia, así que algunos de ustedes podrían durante este mes estar teniendo una etapa de luna de miel con su pareja, con la persona que consigas o simplemente con tus energías alrededor del universo, en la cual has entrado en una etapa en la cual
Simplemente el bote del universo en el que estás en tu vida va navegando suavemente y armoniosamente por el mar. Y de esa forma entonces te sientes en paz, en tranquilidad. Y va a ser un momento donde vas a poder percatarte de que las decisiones que tomaste durante el año, pues durante los primeros 3 meses, han valido la pena. Y verás cómo en este último mes que estamos hablando aquí de abril, tú llegas a tener esa conexión. Te habla de que podrías estar conociendo a una persona o revisitando a una persona que hayas conocido en un viaje anterior, me están diciendo, con la cual pudiste llegar a tener algún tipo de conexión. Y esto podría ser si en el mes de febrero algunos de ustedes se van de viaje y siguen el consejo y se van a otro país, a otra ciudad, de vacaciones. Podrías estar conociendo a alguien en el amor que te va a hacer sentir libre, que te va a hacer sentir conectado con el universo nuevamente. Y esa persona marca aquí que la vas a volver a ver en el mes de abril, ya sea que tú vayas nuevamente de viaje o que esa persona tome la decisión de regresar a ti. Así que aquí estamos viendo cómo se interconectan y se interlazan los meses con los mensajes y las energías. Así es que Capricornio, a prestar mucha atención a esto una vez que la situación en el mes de abril se manifieste. Deja tus deditos para arriba para que este mensaje llegue a ti. Recuerda compartirlo para que lleguemos a 400,000 suscriptores. Una vez que lleguemos a 400,000 suscriptores, yo regresaré a este video. Tenemos hasta el mes de enero para entonces responder algunas de las preguntas que dejes allí en los comentarios. Así que deja tus preguntas de sí o no para luego yo poder responderlas. Tu propósito de vida para el mes de abril. Mira, te sale la carta que te dice yoga. Dice que tu vida va a ser mejorada por medio de practicar ejercicios de yoga, por medio de practicar ejercicios de meditación y de estiramiento. Así que tu propósito para este mes, la tarea que te dejamos tus guías y yo, va a ser que tomes por lo menos una clase de yoga, si es posible, dependiendo de tu médico si te lo recomienda, pero que tomes una clase de yoga, así sea la primera, para que puedas entonces conectar tus energías, meditar, alinear tus chakras. Para otros de ustedes, el negocio en el cual les había indicado de que tu camino podría tener que ver con líneas espirituales o de sanación, puede ser que tal vez tú estés pensando en tomar clases de yoga para más adelante convertirte en maestro, maestra de yoga. Y esto parece que va a ser algo muy importante para tu vida porque te va a llenar de muchísima luz, de muchísima felicidad, de muchísima tranquilidad. Mensaje de tus ángeles para estos primeros 4 meses. Te salen 2 cartas. Te sale la carta del romance y te sale la carta que te indica de que vas a tener un resultado pacífico. Así que el mensaje de tus ángeles te indica que los primeros 4 meses van a ser muy lindos para ti, porque vas a poder conectar nuevamente y te vas a sentir en romance contigo mismo o con una persona que podría estar llegando a tu vida. Que las situaciones de dificultad que se te puedan presentar aquí van a tener un resultado pacífico. El resultado va a ser positivo durante estos 4 meses del año, que tienes que mantener siempre una actitud positiva y mirar mucho más allá de la tormenta y recordar que siempre después de la tormenta viene la calma. El sol, la luz, el universo está por brillar en tu vida. Va a ser un año como nunca este 2020 para ti. Y recuerda también que tienes estas cartas que te hablan de silencio, de la meditación, de ir con calma y de no estarte comparando con nadie. Y si otras personas llegan a compararte a ti, entonces simplemente verlo de una manera positiva. Recordar que todo está sucediendo y se está alineando para que tú puedas encontrar tu felicidad y salir hacia adelante. No te vayas a rendir. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco. Soy J y te decreto un año 2020, Capricornio, lleno de mucha luz, amor, felicidad y progreso.